Bienvenidos a los 10 libros de arquitectura de Marco Vitruvio. Tomo 1 del libro de Vitruvio, La arquitectura y los arquitectos. Nos habla que la arquitectura es una ciencia y que surge de la práctica y el razonamiento. La práctica es una habilidad que tienen los arquitectos para crear una actividad en un trabajo final de diseño, y el razonamiento es una actividad intelectual que permite interpretar y descubrir las obras construidas. También nos habla que un arquitecto tenía que ser ingenioso y aplicado en otras materias, como diestro en el dibujo para que por medio de él se forme una imagen con mayor calidez. La geometría ayuda y facilita la práctica mediante el uso de la regla y el compás, con las que fácilmente se plasman los diseños de los edificios. La filosofía perfecciona al arquitecto otorgándole un alma generosa con el fin de no ser arrogante, sino más bien condescendiente, justo, firme y generoso. Médico es para tener conocimiento en los diferentes tipos de climas que existen. La astrología es importante para la ubicación de los puntos cardinales. Música con el fin de que se familiarice con la ciencia matemática de los sonidos. Elementos que consta la arquitectura. El orden consiste en la justa proporción de los elementos de una obra, así como su conformidad respecto a un resultado simétrico. La disposición es la colocación apropiada de los elementos y el correcto resultado de la obra. La erudmia es el aspecto elegante, hermoso, en una figura apropiada por la conjugación de sus elementos. La simetría surge a partir de una apropiada armonía de las partes que compone una obra. Y la distribución, que consiste en la administración apropiada de materiales y de los terrenos. Las partes de la arquitectura eran la construcción, la gnomónica y la mecánica. La construcción era el arte, la técnica de hacer obras, especialmente edificaciones. La gnomónica, proyección gráfica, caracterizada por tener una simetría radial. Y la mecánica era la arma fundamental del arquitecto para determinar un equilibrio, resistencia y la estabilidad. Este tomo trata además de la construcción de las murallas, la disposición adecuada entre ellas y la utilización de los vientos para las ciudades. Tomo 2 Vitruvio. Se inventa el fuego, las civilizaciones van haciendo más casas con piedra, lo que se les llama cimientos, nos da una muy larga, extensa lista de materiales, desde cómo se usan hasta cómo podemos usarlos de manera correcta para no equivocarnos, para tener mayor resistencia en nuestras casas, etc. Nos da lo que es arena, cal, polvo de pozul, madera, cantera. La arena se utiliza limpia porque si viene arena con tierra es más propensa a que sea menos resistente. La madera se corta en ciertas épocas del año, en primavera no, porque es más propensa a cortarse. Y tenemos muchos más. Tomo número 3. Vitruvio consideraba que la proporción del cuerpo humano era perfecta, ya que en muchas ocasiones se basó en estas para medir, en partes como lo serían la palma de la mano, dedos, brazos, codos y pies. En el capítulo 1 de este tercer libro, Vitruvio nos hablará acerca de las estructuras de los templos, las cuales derivan sus aspectos tanto de los interiores como de la parte exterior. Las principales estructuras son las siguientes. Templo Inantis. Este templo se caracteriza principalmente por el pórtico, que cuenta con 2 columnas en la parte del frente, siendo una sola habitación. Anfipróstilo. Son los templos que poseen un pórtico de columnas en las fachadas delantera como trasera, pero sin embargo en las laterales no cuenta con ninguna columna. Períptero.
Este edificio está rodeado por una fila de columnas alineadas en cada uno de los lados, conformando una perspectiva exterior. Pseudoperíptero. Tiene columnas en el pórtico delantero y en el lado trasero. Sin embargo, en la parte de las laterales también cuenta con columnas, estas mismas incrustadas a las fachadas de estos mismos lados. Y preto. Es un espacio arquitectónico que no está cubierto por ningún techo. Esa sería su principal característica de esta estructura. Prostilo. Es un tipo de templo con columnas libres y espaciadas ampliamente en una fila. Solo poseen en su fachada anterior. Capítulo 2. Clases de templos. Pignoestilo. Cuando tiene columnas muy espesas. Sistilo. Es cuando sus columnas son más espaciadas. Diastilo. Poseen las columnas aún más separadas. Aerostilo. Es cuando las columnas están más separadas de lo que es comúnmente. Los cimientos de los templos. Cimientos de los templos. Los cimientos de estos edificios se caracterizan principalmente por ser escarbados sobre terreno firme, en una extensión que se ajuste parcialmente a las exigencias del volumen de la construcción. Orden jónico. El estilo predilecto de los griegos de Asia, llamado en su conjunto orden jónico. También en este templo se levanta sobre un pedestal o estilobato. La columna ya no apoya su fuste directamente sobre el suelo, sino que tiene una base con una serie de modulares circulares. La base de la columna jónica es muy variada. Monóptero. Es una edificación sencilla constituida por una columneta circular que soporta una techumbre sin ningún muro. Tomo número 4. Corintio se refiere más a las otras dos primeras órdenes, que era el jónico y dórico. El jónico y dórico, lo que se buscaba con el corintio era poder tener las mismas características de las otras dos órdenes y crear una nueva, que en ese entonces no se había creado todavía el corintio. Después de un tiempo se creó lo que fue la orden corintio. Esta lo que quería era que lo que buscaba y la regularización definitiva de esta misma. Al igual como en los otros dos libros se vieron las manifestaciones, las funciones de las máquinas y los materiales de construcción aptos para poder hacer las mismas columnas o lo que llevar a cabo después de eso, con las mismas proporciones tanto de la jónica y dórica. Y en la orden corintia lo que se buscó que tuviera un diseño bonito para el ojo humano, tomando en cuenta las otras dos órdenes que eran la jónica y la dórica. Con esta lo que se buscaba era tener poquito más de volumen y que se viera bonita para un templo, para lo que se quisiera construir en ese entonces. Lo que en este tipo de columnas, lo que era la corintia, lo que se buscaba era un pedestal para poder tener una mejor visión de lo que conllevaba sus rasgos de esta misma columna.
sus relieves, sus formas, todo lo que conlleva. Es las formas, las formas de las columnas corintias se dieron molduras, estructuras o hasta cornisas. Con esas mismas se daban las ideas de cómo plasmarlo. Esta, esta columna corintia, el templo que lo vio nacer fue el templo de la diosa Diana, que era los rasgos de sí, de una mujer, ya que ellos, bueno, ya que decían tanto su cara, sus manos, todo. Decían ellos que tienen unos rasgos muy delicados la mujer, por eso se les daba a conocer ese tipo de estructuras y se quería dar a conocer ese tipo de relieves o lo que, y que para cuando lo vieran se quedaran viéndole y dijeran, está hermosa esa columna. ¿Por qué? Porque ellos tenían inspiración sobre el cuerpo de una mujer, su belleza al mismo templo. Adorno de las columnas. Como ya bien les expliqué, estas columnas se dieron más a lo que era su tipo de relieve, pues, su tipo de relieve, que estas mismas tenían un relieve muy bonito con distintas formas, no siempre eran las mismas, distintas formas, mm, sus funciones y todo. La Corintia lo que se buscaba era que tuviera tanto se viera estético y su función, que era que su función la vamos a ver un poquito más adelante. Lo estético, que se viera bonito tanto para el ojo humano o para quien lo viera. En sí, eso era lo que se buscaba lograr y se logró en ese entonces, y que tuviera un buen funcionamiento en sí. La 3, el orden dórico. El orden dórico, ahora sí hablamos del funcionamiento de la Corintia. El orden dórico se mostró ahí por lo mismo de que si no fueran por el dórico y el jónico, la Corintia no hubiera existido. Se tomaron rasgos del dórico, que el dórico es una columna muy simple, tenía varias formas, bueno, varios aspectos en hacerla, pero muy simple. La jónica era igual que la dórica, tenías, era muy simple, pero tenía un poco más de relieve. Y la corintia lo que se dio a conocer era que tenía más relieve, estuviera más bonita, tendría también varias formas de darle lo que es el acabado de la misma columna. Y la Corintia se hizo por lo mismo de que en ese entonces tenían problemas con las mismas columnas que habían construido antes, tanto lo visual, tanto en su funcionamiento o en más casos. La Corintia llegó y con ese se solucionaron varios casos, ya que la Corintia lo que tenía que se veía muy bonita para el ojo humano, pero cumplía con su función exactamente como era. Y en la antigüedad decían los arquitectos de ese entonces que era que la Corintia era el mejor método, ya que ya que en esas columnas había irregularidades, como ya les había comentado. Lo que se quería bueno, lo que se dio a conocer después para solucionar esas irregularidades fueron los tríglifos. Esos tríglifos se ponían en lo que era la mitad de la columna. Ya teniendo la mitad de la columna puesta, se cumplía su función, que era mantener todo unido, tanto de las columnas, tanto de lo que llevaba el peso encima. Estas columnas, estos tríglifos se hicieron para que se sostuvieran columnas, ya que en ese entonces ponían una columna tras otra columna tras otra columna, y eso había un desbalance de peso en sí. Y estos tríglifos pues los pusieron para que no hubiera tanto desbalance, las columnas se quedaran en su lugar cumpliendo su función, y
pues en sí eso es lo que salvó a las columnas, que fueron los mentados tríglifos. Tomo 5 de Vitruvio. En él se habla sobre los edificios públicos y su distribución interna. Capítulo 1. El foro y las basílicas. El foro fue alguna vez la zona central en que se desarrolló la antigua ciudad. En él se encontraba el templo, la basílica y era el centro económico de la población. El foro era rectangular, con pórticos dobles y amplios, columnas y arquitrabes de piedra o mármol. Los solares de las basílicas eran lo más cercano al foro y el lugar más cálido, por lo cual en invierno se utilizaba para el comercio. En este capítulo habla sobre el erario, la cárcel y la curia, que deben ser continuos al foro, de manera que en conjunto con sus proporciones estén en consonancia con el mismo foro. También se expresa la forma en cómo deben de ser construidas, ya que si la curia va a ser cuadrada, su altura va a ser su anchura más la mitad. Si va a ser alargada, súmase la altura y la anchura a la mitad del total resultante. Será la mitad de alto hasta lo artesonado. Y esto con la función de que los ruidos externos no sean escuchados dentro del auditorio. La ubicación del teatro. Debido a que eran sitios que se utilizaban con fines religiosos y de entretenimiento, los ciudadanos permanecían allí junto con sus esposas e hijos por un largo tiempo, por lo que la ubicación era algo de suma importancia. Vitruvio nos dice que las construcciones debían de ser preferentemente en campos y zonas elevadas, esto para facilitar la ejecución del proyecto. Él desarrolló un principio. El ancho no puede ser más alto o más bajo que su anchura, y esto por razones acústicas y visuales. Prácticamente decía, si puedes ver, también puedes oír. En este capítulo se habla de la armonía, una ciencia velada y difícil dentro de la música. En la época de Vitruvio, uno de los primeros instrumentos que ayudó a entender la armonía fue la voz, ya que ésta se modula mediante cambios y alteraciones. A veces resulta grave o aguda. Puede ser prolongada o tener variaciones de intervalos. Estas generan sonidos como cuando se produce al cantar y obtenemos una gran variedad de tonos. Las modulaciones existen tres: la armónica, la cromática y la diatónica. Estas son generadas por sonidos ya sea de voz o de instrumentos, que contienen gran variación y combinación de acordes, tonos, semitonos, letracordios e intervalos. Gracias a esto se obtiene la armonía. Capítulo 5. Los vasos del teatro. Vitruvio señala que están hechos matemáticamente sobre leyes musicales. Estos vasos eran de bronce o cerámica y se situaban en unas celdillas abovedadas debajo de las gradas. Vitruvio da instrucciones detalladas de cómo deben colocar estos vasos entre los asientos sin tocar ninguna pared. En los teatros se establece que haya 13 celdillas. La del medio actúa como un eje axial. La 1 y la 13 son la misma nota. La 2 y la 12 son la misma nota. La 3 y la 11 son la misma nota, y así sucesivamente. El funcionamiento era sencillo. La voz de los actores, del coro o el sonido de los instrumentos sale de la escena, y ya de por sí la propia estructura de los teatros ayudaba a la buena percepción al público. Pero con los vasos debajo de las gradas todo se multiplicaba. No es cuestión de volumen, sino de claridad. No solo se percibe un punto de origen de la voz en el centro de la escena, sino que se escucha directamente en las gradas. Todo esto era como una especie de mágica estereofonía. Capítulo 6. El trazado del teatro. Para esto se sigue el siguiente modelo. Se traza la circunferencia completa de la orquesta sobre un lugar plano. El diámetro de la circunferencia no viene determinado, es elegido por el arquitecto. A continuación se traza un triángulo equilátero, el cual será la referencia principal, pues la base de este triángulo nos ayudará a trazar una paralela en la cual se ubicará el escenario. Después se trazan 4 triángulos equiláteros. Las 7 puntas de arriba determinarán la ubicación de los escalones.
Las otras 5 puntas restantes de abajo señalarán la composición de la escena, la puerta real y la hospitalia. Vitruvio no da las medidas del teatro, sino las proporciones entre los diferentes elementos que la componen, que parte de una dimensión, las cuales ya mencionamos. Capítulo 7. Los teatros griegos. Para su construcción se aprovechaba la ladera del terreno para el graderío. Se construían al aire libre, pero tenían una acústica impecable. Se dividían en 3 secciones distintas. La primera es la orchestra, que corresponde al lugar para el coro. Solía tener una forma circular o semicircular. El número 2 es esquene, el cual actualmente es el escenario. Este era de tamaño rectangular y un tanto estrecha. Se elevaba 3 metros por encima de la orchestra. Por último está el coilón, que en castellano significa el lugar donde se contempla, por lo tanto corresponde a las gradas o al espacio destinado al público. Esta solía ser de forma semicircular. Capítulo 8. La acústica. En este capítulo vemos la importancia del lugar perfecto para la buena dispersión de la voz y que ésta no se viera obstruida. Podemos mencionar 4 difusiones del sonido, las cuales son disonantes, circunsonantes, resonantes y consonantes. Los paseos detrás del teatro. Tal como su nombre lo menciona, estos se encontraban en la parte posterior del teatro. Debía de disponerse de pórticos o pasillos techados a los que el público pudiera acceder en caso de alguna lluvia repentina o simplemente por querer dar un pequeño paseo. En estos también podían incluir vestuarios o almacenes espaciosos. En muchos teatros encontramos pórticos y paseos que bordeaban todo el teatro con dobles columnas dóricas, arquitraves y adornos levantados en armónica proporción. Se intentaba que en el centro tuvieran un área de vegetación o jardines. Esto es muy saludable para la vista, pues las plantas hacen que el aire sea sutil y tenue. En tiempos de guerra o asedio, esta clase de obras contaban con almacenes donde se guardaba lo necesario para la ciudad. Se intentaba almacenar leña, legumbres, verduras, agua y granos. Estos paseos quedaban abiertos y se asignaba cierta medida a cada persona en relación a su tribu. Los espacios abiertos ofrecen 2 importantes ventajas. En tiempos de paz eran lugares de salubridad y en tiempos de guerra brindaban seguridad. Los baños públicos. Existían baños comunitarios a donde acudía la ciudadanía. Vitruvio decía que debía de procurarse que los baños calientes, tanto como para hombres y mujeres, estuvieran situados con la misma orientación, ya que esto lograría que los utensilios de casa de baño, así como los hornos para calentar, fueran los mismos. A pesar de que se solicitaba que estuvieran con la misma orientación y cerca uno del otro, había cierta privacidad entre uno y otro, por lo que no estaban juntos. Para el agua se tenían 3 calderas de bronce, de agua caliente, agua templada y agua fría. Con el mismo horno también se calentaba el agua de las salas abovedadas, así como las piscinas. Estas salas abovedadas generalmente se llamaban termas, tomadas de la palabra griega que significa caliente. Es similar a lo que hoy conocemos como salas de vapor. Capítulo 11. Las palastras. Eran lugares donde se enseñaba y practicaba la lucha. Estaba muy presente en la vida cotidiana de los hombres y niños, pues era un lugar para entrenar el cuerpo y la mente. Vitruvio realizó un plan para la palastra perfecta. Tiene un gran patio abierto al centro. Este patio está rodeado de columnatas techadas. Fuera de estas columnatas se encontraban los vestuarios, las salas de conferencias, los baños y las salas para guardar el equipo. Vitruvio describe columnatas simples en 3 lados del patio y una columnata doble en el lado norte. Esta doble columnata protegería del sol y de la lluvia a la estancia situada detrás. Tomo 6. Libro de la arquitectura Marco Vitruvio. La disposición de las casas de campo. Las casas de campo deben guardar una relación
con el contexto. Son casas aisladas con una gran extensión de áreas libres. Deben de estar aisladas de los fuertes vientos y de los fuertes rayos del sol. La disposición más conveniente de las casas según la categoría social de las personas. En las habitaciones privadas exclusivamente se permite la entrada a los invitados, como son los dormitorios, triclinios, las salas y los baños, y otras habitaciones que tienen una finalidad similar se llaman instancias comunes, a las que tienen el acceso todo el mundo, por derecho propio, como los vestíbulos, atrios, prestigios y demás estancias cuyo uso su finalidad son similares. La edificación y distribución de las casas entre los griegos. Es importante pensar antes de hacer un diseño bosquejo. No es un fruto del azar individual, sino que del criterio común para distribuir los espacios, funcionar la forma adecuada, proporcional, armónica, que se acople a la realidad económica contextual y al usuario. Es ya nuestra habilidad como arquitectos poder equilibrar todas esas características claves para llevar a la mayor perfección. En el libro sexto de Vitruvio se dicta sobre las edificaciones particulares, las condiciones climáticas y la disposición de los edificios, es decir, tomar peculiaridades de la religión o región debido a la aproximación del sol y del diferente clima. Habla sobre las proporciones y todo el conjunto. Tomo número 7. Nos comenta Vitruvio que nuestros antepasados nos legaron el conocimiento que fueron adquiriendo y él no hace sino corresponder a ese trabajo realizado por las generaciones pretéritas en lo tocante a la arquitectura. Capítulo 1 de los pavimentos. El pavimento de cascotes es el paso previo para el enlucido con el fin de que se haga con sumo cuidado y prevención y así lograr una sólida base. Capítulo 2. De la maceración de la cal para enlucidos. Se logrará un buen enlucido si se maceran las mejores piedras de cal mucho tiempo antes de que se utilicen, con el fin de que si hubiera alguna piedra que no está suficientemente cocidas en el homo, queden bien cocidas tras permanecer largo tiempo en maceración sin interrupción alguna. Capítulo 3. De la disposición de las bóvedas y de la mampostería y del enlucido. Una vez enlucida la bóveda, deben colocarse debajo unas cornisas muy finas y sencillas, pues parece que así son más idóneas. Si las cornisas fueran de grandes proporciones, caerán en su propio peso, ya que no pueden mantenerse en su sitio. Capítulo 4 de los enlucidos en lugares húmedos. Se dará una primera mano de una mezcla de polvo de barro en lugar de una arena y se allanará bien con un objeto de estas partes del enlucido no se deterioren por causa de la humedad y finalmente se dará una última mano con el enlucido. Capítulo 5. De la manera de pintar las habitaciones. Esta nos habla de que la pintura es una representación o reproducción de lo que existe o puede existir, como por ejemplo hombres, edificios, carros o cualquier otra cosa que se tome como modelo. Capítulo 6. Del mármol y cómo se le ha de preparar para los enlucidos. El mármol no tiene las mismas propiedades ni la misma calidad en todos los lugares. Se deben de triturar y reducir a polvo. Ofrecen grandes posibilidades para su uso. Capítulo 7 de los colores naturales. Los colores que surgen de manera natural, como es el color ocre, se encuentran en muchos lugares. El mejor era el ocreático. De muchos lugares se extrae en abundancia el amagre, el tierra roja, pero es raro encontrarla de buena calidad. Capítulo 8. Del mino y del azogue. Cuando las glebas están secas, se van triturando con pisiones de hierro. Se lava y se cuecen repetidas veces hasta que se eliminan las impurezas y así lograr que salgan sus colores. Capítulo 12. De los colores artificiales que imitan la púrpura, el ocre, la crisocola y el índigo. Un método de obtener los colores purpúreos consiste en teñir greda con la secreción de las raíces de la rubia y con tinte violeta. A las violetas añaden a greda que van moliendo a la vez. Capítulo 10 del azul y del amarillo. El azul se consigue mediante un proceso en el cual se mezcla arena con flor de sal mineral y bronce de Chipre, y el ocre amarillo se obtiene calentando a altas temperaturas un terrón de mineral amarillo. Capítulo 11 de la púrpura. Este color se obtiene a partir de conchas marinas que proporcionan este color. Para producir 1 gramo de este se necesitaban
alrededor de 9.000 conchas aproximadamente. Capítulo 12. De los colores artificiales que imitan la púrpura, el ocre, la crisocola y el índigo. Un método de obtener los colores purpúreos consiste en teñir greda en la secreción de las raíces de la rubia y con tinte violeta. A las violetas añaden greda que van moliendo a la vez y así obtienen el color del ocre ático. En el octavo libro de Vitruvio llevamos como tema principalmente el agua, yendo directamente a la manera de conseguirla, el tipo de terreno preferente, las elecciones de procedencia de la misma y cómo fue que se transportaba de un punto a otro en la antigua Roma, los materiales usados en esta tarea e instrumentos. Agua en montañas. Su flujo continuo, filtración natural y procedencia directa de la lluvia la convierte en mejor para el consumo, ya que contiene un nivel bajo de sodio, lo cual ayuda a prevenir la hipertensión. Agua en llanuras. Al no tener ningún tipo de pendiente, el agua se vuelve más lenta en cuanto a la corriente, llegando en ocasiones a la acumulación, permitiendo el desarrollo de bacterias que pueden resultar nocivas para el cuerpo humano. Tuberías. Los ductos únicamente dejaban que el agua se moviera por gravedad, mientras más pronunciado el ducto, mayor presión. Se conformaba de fuente, tanque decantador, recorrido subterráneo, pozo de inspección o fuente. Acueducto. Al término de la tubería se llegaba a la distribución del agua, principalmente destinada en pozos, piletas y baños públicos. Los pozos generalmente eran usados por la familia, piletas dirigidos para lugares públicos y baños públicos usados para el aseo y necesidad común y abastecimiento de agua en menor medida. El corobate era una regla de 6 metros con llanuras que se llenaban de agua a cada extremo. Una plomada permitía comprobar la alineación y así de esta se podía saber el nivel de agua en la ranura y así saber el nivel de inclinación que debía de tener el acueducto. El modo de nivelar las aguas y de los instrumentos necesarios. Para ello Vitruvio explica que ahora el método más conveniente de conducir el agua a las viviendas y a las ciudades, el primer paso es el estudio del nivel del terreno. El nivel se fija con la ayuda de la dioptra, tablilla metálica levantada perpendicularmente encajada de extremo de una aliada provista de un orificio para dirigir visuales, con niveles de agua o bien con un corobate. De los modos de conducir el agua, la conducción del agua se puede hacer de 3 maneras: por ductos mediante canales de albañilería, por medio de tuberías de plomo o por bien cañerías de barro. Es muy interesante cómo Vitruvio pensaba en todos los detalles, no solo arquitectónicos, sino también de ingeniería. El acceso al agua es la fuente de vida, es decir, indispensable, y es necesario pensar en ello como prioridad antes de cualquier diseño. Como número 9. El universo y los planetas. Vitruvio decía que a partir de la astrología, el arquitecto conoce los puntos cardinales como el oriente, occidente, mediodía y sempiternón, además de estructura del cielo, equinoccios, solsticios y movimientos orbitales de los astros, y que si se ignoraba la astrología, era absolutamente imposible conocer la disposición y estructura de los relojes, lo cual nos lleva a el gnomón. Este es uno de los utensilios más antiguos utilizados en la astronomía. Consta básicamente de una varilla situada en una posición vertical sobre una superficie plana, la que proyecta una sombra producida por los rayos del sol. El gnomón nos puede ayudar a sacar gran cantidad de información, como lo es la medida de la altura del sol, determinar la línea mediterránea del norte y el sur, determinar la latitud, medida de declinación solar y determinación de altura de los objetos. Gracias al gnomón, el filósofo griego Erastótenes determinó el tamaño de la Tierra. Capítulo 2. Fases de la Luna. Las fases de la Luna han sido investigadas por varios científicos de la Edad Antigua para averiguar el porqué de este fenómeno. Es la teoría de Aristarco que nos explica que la Luna tiene fases, estados transitorios, que son resultados de su movimiento y de la luz solar que refleja su superficie, por lo que las fases de la Luna no son más que los ángulos desde los que las personas en la Tierra ven la parte iluminada de su área. En este capítulo se narra el curso del Sol durante el año y su relación con los signos. Los signos son Acuario, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Capricornio y Sagitario.
Son constelaciones que se pueden apreciar en el cielo de noche. El recorrido del Sol empieza cuando entra en Aries, generando el equinoccio de primavera. Luego va hasta Géminis y la duración de los días se prolonga. Después va a Cáncer. Comienza el solsticio de verano y así hasta llegar hasta Leo, que hace que los días comiencen a ser más cortos. Más adelante sigue a Libra, da llegada el equinoccio de otoño y por último en Escorpio con los días un poco más cortos. Y así es el curso del paso del Sol con relación a los signos durante el año. Capítulo 4. Las constelaciones septentrionales. Son las que se encuentran en el hemisferio norte de la esfera celeste. Existe un total de 36 constelaciones. La mayoría de ellas se basan en las constelaciones griegas. Por tanto, muchas están asociadas con mitos y leyendas. Entre algunas de las más importantes podemos destacar la Osa Mayor, la Osa Menor, Virgo, Aries, Tauro, Pegaso, Hércules y Perseo. Las constelaciones meridionales son el conjunto de los 12 signos distribuyéndose homogéneamente en la banda celeste, ocupando cada uno una 20ª parte del cielo, sobre la cual trazan sus trayectorias el Sol, la Luna y los planetas. El recorrido de los planetas en torno a través de los 12 signos no es en todos los casos homogéneo, ya que presentan atrasos, aceleraciones en sus recorridos, además que dependiendo de la posición, el espacio, el entorno y el Sol, los planetas tienen diferentes temperaturas. Capítulo 6. La astrología. Según Vitruvio, la astrología es una ciencia heredada por antiguos caldeos de la época que se enfocaban en la investigación sobre la edad de las constelaciones y sus cuerpos celestes con el fin de poder predecir su ciclo de vida, así como sus efectos en la vida de la Tierra. En el capítulo 7 se habla sobre la descripción de los anelemas. Estas figuras o diagramas se realizan gracias a unos cálculos técnicos, pues en un espacio plano se debe dividir en 12 partes iguales y en el centro de este se levanta una escuadra. Gracias a la sombra de los días equinocciales y de los solsticios de verano, ayudó a entender más el estudio de la astronomía y a comprender el acortamiento y la prolongación de los días mes a mes. Capítulo 8. Diferentes modelos de relojes y nombres de sus inventores. Vitruvio menciona al Beroso Caldeo, hecho por el sacerdote de Babilonia en el siglo III a.C. Parece que tuvo su aportación, tal vez en la tierra de Éufrates, modificando el reloj solar más común, llamado hemisferio o polos, transformándolo entonces en el reloj solar más notable de la antigüedad, llamado hemiciclo. También menciona al reloj hemisférico circular cóncavo, de Aristarco de Samos. También encontramos el reloj de araña Eudoxo. Por ahí del 1360 a.C., en el templo de Amón, en Egipto, se construyó un reloj de agua, instrumento que fue perfeccionado por los griegos, cuando en el 250 Cestibio de Alejandría fabricó uno que marca horas, días y años. Libro 10, capítulo 1, máquinas y órganos. Según Vitruvio se define una máquina como conjunto de piezas de madera que permite mover grandes pesos y se fundamenta en las propiedades de la rotación circular. Capítulo 2, máquinas de tracción. Son equipos imprescindibles en muchos trabajos ya que nos permite de forma fácil y rápida elevar o traccionar cargas pesadas. Se basan en los principios de las poleas, la palanca y la balanza romana mediante movimientos rectilíneos y circulares simultáneos para el levantamiento de pesos. Capítulo 3. La tracción rectilínea y circular. Movimiento rectilíneo es aquel en el cual el móvil sigue un pasaje rectilíneo a velocidad constante con el tiempo. Por ejemplo, un automóvil que transita en una carretera recta. Movimiento circular uniforme es el que posee un cuerpo que tiene como trayectoria una circunferencia y describe arcos iguales en tiempos iguales. Capítulo 4. Máquinas para elevar agua. Se explica ahora sobre los órganos que se han ideado con el fin de extraer agua, así como los diversos tipos en que se han clasificado, aunque no elevan el agua a gran altura, permite
sacar un gran caudal de agua en breves momentos. Capítulo 5. Las norias. Se inventaron para mover el agua y para extraerla de las minas, también como fuerza motriz en molinos. Con el tiempo se han convertido en un elemento de ocio indispensables en los parques de atracciones. Capítulo 6. Cóclea para elevar agua. Aparato para elevar agua consiste en un tubo arrollado en hélice alrededor de un cilindro giratorio sobre su eje oblicuo al horizonte. Capítulo 7. Las clepsidras son un mecanismo inventadas y utilizadas para medir el tiempo cuando el reloj de sol no podía ser consultado durante la noche, tiempo nublado o en el interior. Consideran que Vitruvio nos muestra algunos de los aspectos o características que él mismo consideraba deberían de tener los arquitectos. Vitruvio nos dejó un gran legado arquitectónicamente hablando. La durabilidad, utilidad, agradabilidad en las obras y cómo estos deberían guardar simetría, orden y proporción. Sus aspectos amplían de gran forma el nivel del diseño en una obra dentro de los materiales o las técnicas decorativas, órdenes, la topología, incluso la integración de técnicas hidráulicas y mecánica. También resaltar de gran manera la integración de la proporción humana. Era un requisito indispensable en el diseño de un proyecto y Vitruvio incluso llegó a ser llamado como el canon de las proporciones humanas, sentando las bases de la proporción y forma clásica. Ya para finalizar, tenemos que reconocer y atribuirle de gran manera a Vitruvio por los aspectos que desde esa época hasta nuestros tiempos seguimos necesitando de la sabiduría de este hombre, por lo que podemos dar gracias a la creación de esta enciclopedia de la arquitectura, siendo los 10 libros de Vitruvio una gran ayuda y apoyo para los arquitectos a la hora de construir.